Bueno, pues presentamos la última conferencia de la sesión de hoy. Esto ha sido un proceso de investigación y de aprendizaje colaborativo que ha durado como 6 semanas. Como en todo proceso, pues hay muchas cosas muy ricas que han ocurrido, experiencias de aprendizaje que cada una de las participantes se llevará. Lo que les presentamos ahora pues es un posible resultado, que no deja de ser un posible resultado parcial, pero nos parecía importante que hubiera también ese momento público de formalización y de devolución y de externalización de aquello que hemos estado trabajando durante este mes. No voy a presentar a todas las participantes, pero al menos sí decir los nombres: Francisco, Marcela, Gisela, Isabel, Diego, por allí está, Andrea, Gemma. Carolina, Gemma, Sara está por allí, Adriana, Javiera, Ana, Diego, Tostri, Leticia, Lupe, Manuel. Lalo. Y Lalo, me salté a Lalo. O Diego. Pues la conferencia se presenta a sí misma, así que les dejo a ellas. Torre de Babel es un laboratorio de creación, aprendizaje y pensamiento colectivo que concluye en la presentación de una conferencia performativa oral. Immanuel Kant. Pensaríamos muchos y pensaríamos bien si nos pensáramos en comunidad con todos a los que comunicar nuestros pensamientos y ellos a nosotros los suyos. Cristina Rivera Garza. Renunciar a lo que se posee. Eso significa desposeerse. Una poética de la desapropiación bien puede involucrar estrategias de escritura que, como las apropiacionistas, ponen al descubierto el andamiaje del tiempo y el trabajo comunal, tanto en términos de producción textual como en tiempo de lectura, pero necesariamente tiene que ir más allá. Este laboratorio fue concebido como transmisión de un dispositivo escénico realizado por primera vez en Madrid. Entonces participaron Amaya Bono, Ana Luisa Fortes, Andrea Dunia, Cristina Cejas, David Fernández Vargas, Eliana Murgía, Fernando Mena, Gisela Cortés, Ignacio de Antonio Antón, José A. Sánchez, Juan Pablo Fuentes Villarroel, Katy López Soto, Noemi Oncala, Laila Tafur, Santa María. Rivera Garza. Ir más allá quiere decir aquí cuestionar el dominio que hace aparecer como individual una serie de trabajos comunales. Y todo trabajo con y en el lenguaje es de entrada un trabajo de la comunidad que carece de propiedad. Ulises Carrión. El arte no es propiedad privada. La segunda versión de Torre de Babel se presentó el 10 de noviembre de 2018. Participaron Amaya Heredia, Amaya Bono, Cristina Cejas, Cristina Ramos, Daniel Pérez, Eliana Murgía, Inés Muñoz, Javier Martínez Lorca, Laura Mirales, Malvadisco, María Benhurt, Noemi Oncala, Sam García, Víctor Siroco. La confusión babélica es el castigo de la tiranía colectiva que a fuerza de oprimir al hombre hace estallar la humanidad en fracciones hostiles. El auge que ha experimentado en los últimos años la práctica de la conferencia performativa, el éxito del género, se debe también al hecho de que nos ofrece un lugar inmejorable desde el que revisar y quizá desbordar el concepto tradicional de autoría, una tradición de collage, reciclaje que socava la noción romántica de la creación. Génesis 11:9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. El Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Hannah Arendt. La iniciativa intelectual, espiritual y artística es tan peligrosa para el totalitarismo como la iniciativa gangsteril de la muchedumbre. La persecución de cualquier forma elevada de actividad intelectual por los nuevos líderes de masas surge de su resentimiento natural contra todo aquello que no pueden comprender. El totalitarismo en el poder reemplaza invariablemente a todos los talentos de primer orden. Por aquellos chiflados y locos cuya falta de inteligencia y creatividad es aún la mejor garantía de su lealtad. León Ferrari. ¿Qué es el babelismo? Hacer una cosa sin unidad con diferentes sensibilidades o hacerla entre varios.
Hacer una torre de Babel y agregarle cosas de otros, todo mezclado, todo babélico, el babelismo. Puede ser uno que arme la torre con cosas de todos, o mejor hacerla entre todos, tachándose, cubriéndose, todos juntos trabajando en la Babel y sin mirar lo que hace el otro. ¿Pero quién los junta? Gustavo Díaz Ordaz. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Qué frustrados, qué tristes, qué dolidos nos sentiríamos millones de mexicanos si no hubiésemos podido cumplir el compromiso que habíamos contraído ante nosotros mismos y ante el mundo. Ervin Piscator. El teatro no solo fue siempre una expresión de su tiempo, sino también, en situaciones decisivas, su motor y su configurador. El costo material de la Olimpiada fue necesariamente elevado y compleja y ardua su organización. Hubo incluso que resolver problemas derivados de los avances de la ciencia y de la tecnología, que por primera vez se habían presentado en la historia de estas competiciones. Haz Lasis. Se trabajó a conciencia, se cortó, se pegó, se bailó, se cantó. La ejecución de la obra solo se discutió cuando el trabajo de las secciones individuales instó a una síntesis. Surgió la exigencia de la acción colectiva, la educación moral y política en el sentido socialista y el deseo de mostrar a toda la ciudad. Las Fuerzas Armadas prestaron una importante y eficaz cooperación en la preparación y desarrollo de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Protección de nuestra riqueza forestal, campaña contra las drogas y estupefacientes, alfabetización, construcción y reparación de escuelas y caminos, etc. Piscator. La representación se preparó colectivamente. Fue un solo montaje gigantesco de discursos auténticos, escritos, recortes de periódicos, proclamas, prospectos, fotografías y películas de guerra, de la revolución, de personajes y escenas históricos. La prensa, el radio y la televisión nacionales merecen especial mención por su magnífico y eficaz desempeño en la transmisión de los juegos deportivos, eventos atléticos y actos culturales. Lasis. Los grupos de agitación tenían muy claro que solo podrían cumplir su objetivo propagandístico si lograban un determinado nivel artístico. El estallido emocional de la clausura de los Juegos fue el natural desbordamiento de júbilo de un pueblo. Misión cumplida. Mauricio Magdaleno. ¿Teatro político entonces? Yo diría mejor teatro de verdad. Por eso Juan Bustillo Oro y yo llamamos al nuestro teatro de ahora. Salvador Novo, el teatro de nunca. Bustillo Oro, nos encontramos frente a una realidad histórica que no se deja ignorar por nadie ni por el arte siquiera. Es por esto por lo que la política ha llegado a invadir la esfera de cualquier vida individual, aún la de los indiferentes. Video. En México una organización de escritores antifascistas que se llamaba Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. Y yo no pertenecía a esa liga porque estaba en contra de algunos de los presupuestos ideológicos, por ejemplo, estaba en contra del realismo socialista. Piscator. El teatro feudal de la corte, el teatro burgués, el individualismo liberal, ¿eran apolíticos? El teatro apolítico es la exigencia muy política de un tiempo que quiere apartar todas las posiciones de poder del área peligrosa de los grandes conflictos sociales. Bustillo Oro, no se trata de abandonar el arte, simplemente de darle la vida que le corresponde en la época. Magdaleno. El teatro de ahora cree necesario marcar algunas de las más importantes características de su posición funcional. Una dramática esencialmente política, anti-individualista, antipsicológica, antinacionalista y antifolclórica. Simplista. Video. Yo no creo que los escritores deban militar en iglesias ni en partidos. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y que en cierto modo no me siento orgulloso de ella. Piscator. Desterramos radicalmente de nuestro programa la palabra arte. Lo que se ha dicho ha de ser dicho sin rebuscamiento y la tendencia inspiradora debe ser comunista. Audio. Si no me equivoco, en la época de lo que usted llama consabido suceso de Tlatelolco, el señor Don Octavio Paz era nuestro embajador en la India. Ah, entonces fue cuando renunció. ¿Qué dice que va a renunciar? Usted muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad. Es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. Eso es todo. Peter Weiss.
El teatro documental es parte de la vida pública, tal como se nos ofrece a través de los medios de masas. El trabajo del teatro documental está determinado entonces por una crítica de diversos grados. A. Crítica del encubrimiento, crítica del falseamiento de la realidad, crítica de la mentira. El teatro documental quiere ser, en primer lugar, un foro político y renuncia a la realización artística. Acto institucional número 5. En interés de preservar la revolución, el presidente de la República puede suspender los derechos políticos de cualquier ciudadano por un periodo de 10 años. Brasilia, 13 de diciembre de 1968. Enrique Peña Nieto. El tema de Atenco dejó clara la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. La palabra de Dios nos brinda principios para aquello que guía o dirige a una nación, dijo convencido el pastor cristiano Drollinger en una reunión con líderes evangélicos y políticos mexicanos realizada en el Club de Banqueros en el centro de la Ciudad de México. Las buenas leyes provienen o surgen de corazones buenos y las malas leyes provienen de corazones malos. Weiss, mediante su técnica de corte Schnick-Technique, extrae unidades significantes del material caótico de la realidad exterior. Acto institucional número 5. Prohibición de actividades o manifestaciones sobre un tema político, libertad vigilada, prohibición de asistir a ciertos lugares. La garantía de habeas corpus se suspende en casos de delitos políticos contra la seguridad nacional, el orden económico y social y la economía popular. Brasilia, 13 de diciembre de 1968. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Weiss, el teatro documental es un teatro de informes, protocolos, actas, cartas, cuadros estadísticos, declaraciones del gobierno, discursos, entrevistas, manifestaciones de personalidades, reportajes periodísticos. J.F. Kennedy. No preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Weiss. Algunos otros ejemplos para la elaboración formal del material documental. A. Declaraciones y fragmentos de declaraciones dispuestos rítmicamente en secciones temporizadas. La composición consiste en piezas antitéticas, elevación de un curso, intersección de perturbaciones, disonancias. Imagen. America great again. Charles W. Gold. La amplia aceptación del Plan Estratégico Alianza para el Progreso es manifestación tangible de los deseos de este hemisferio de alcanzar las grandes oportunidades de realización que esperan en la nueva frontera. Solo pueden tener éxito a merced de una firme voluntad de trabajar, de cooperar, de sacrificar. Noticia: líderes evangélicos amparados por la Casa Blanca exportan agenda fundamentalista a América Latina. Weiss. Interrupciones del relato, intersección de una reflexión, un monólogo, un sueño, un recuerdo, un comportamiento contradictorio. Lenín Moreno. Es muy probable que tengamos dentro de nuestro cuerpo 1 millón de átomos que fueron de Bolívar, que fueron de Manuelita Sáenz, de George Washington, de Napoleón y que fueron de Hitler también. Imagen. El director de la CIA le dijo al grupo que el presidente Nixon había decidido que un régimen de Allende en Chile no era aceptable para Estados Unidos. El presidente autorizó entonces millones de dólares para su propósito, si fuera necesario. Además, la agencia debe llevar a cabo esta misión sin coordinación con el Departamento de Estado de Defensa. Jair Bolsonaro. Brasil sobre todo, Dios sobre todo. Sebastián Piñera. En Chile es una frase conocida y no tiene la connotación que tiene en Alemania. Significa que los alemanes son gente que hace bien las cosas. Es una marca registrada de la calidad alemana. Imagen. Noticia: Bolsonaro es el único candidato que habla el idioma de los evangélicos. Grupo Estrella de Navidad. Instamos a la unión y a la conciencia de que hay una guerra interna revolucionaria declarada de comunistas en nuestro país, contra la cual ahora estamos comenzando acciones militares de represión. En nombre de Dios, Brasil por sobre todo. La frase de la discordia es Deutschland über alles, Alemania sobre todo. Le fue deletreada por el embajador chileno Jorge O'Ryan Schutz ante la asombro y la vergüenza del presidente alemán. No tenía ninguna conciencia de que esa frase pudiese estar ligada a un pasado oscuro de ese país y por tanto lo lamento y pido las disculpas del caso, declaró el mandatario. Ante la interrogante de si Piñera debió estudiar los detalles históricos antes de realizar su visita a Alemania, la respuesta de la embajada fue que el presidente tiene que estar informado de tantas cosas que no tiene tiempo.
Steve Jobs, inventemos el mañana en lugar de preocuparnos sobre qué ocurrió ayer. Augusto Pinochet, me considero un ángel. Reflexionando y meditando soy bueno. No tengo resentimientos, tengo bondad. No me considero un dictador, sino un ángel patriótico que no tiene que pedir perdón a nadie. Un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Les guste o no les guste, poniéndolo todo, mi vida, mi integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor. Hemos sido tolerantes, hasta extremos criticados. No podemos permitir, señores, que cambie el orden reinante. No quisiéramos tomar medidas que nos desagradarían, pero de ser necesario, ahí les va la policía. Me siento muy orgulloso del año 68. 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 ¡Cumbia! Mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no. Tiene las manos manchadas de sangre. un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no. Tiene las manos manchadas de sangre. Un mexicano limpio que no, Sabor. un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no. Las manos manchadas de sangre. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Martha Rosler. La escritura de la historia siempre está controlada por la clase dominante que selecciona e interpreta los eventos de acuerdo con sus propios éxitos y que ve el objetivo de la historia, sus telos, como el triunfo de esa clase. Este uso de la cita, es decir, la apropiación de elementos del basurero de la historiografía oficial, tiene la intención de destruir la credibilidad de los relatos históricos reinantes a favor del punto de vista de los perdedores designados de esa historia. Noticia: lágrimas y oraciones por el apóstol Nason Joaquín García. Creemos en Jesucristo, en nuestro Dios. Creemos que en unos minutos, en unas horas más, todo volverá a la tranquilidad. Señor, mejor quítame la vida, rezaba uno de los presentes, quien entre lágrimas pedía fervientemente por su pastor. Con fe yo he de mirar, con fe yo he de esperar, cantaban los presentes entre lágrimas. Génesis 3:19. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra te convertirás. Noticia: en el centro de este movimiento conservador está la organización civil Incluyendo México AC, que en 10 años ha recaudado 1,254 millones de pesos en donativos, una parte de los cuales los ha canalizado a distintas organizaciones que realizan actividades antiaborto, antihomosexuales y de evangelización. En Incluyendo México AC participa Patricio Slim, hijo del empresario Carlos Slim. Vicente Fox, no somos los malos de la película, somos gente que trabajó y continúa trabajando por México. Bill Gates. El capitalismo es el mejor sistema para combatir las desigualdades. No hay evidencia de que un sistema alternativo funcione bien. Puso los ejemplos de Corea del Norte, donde se vive de manera terrible, y Venezuela. Gates es el segundo hombre más rico del mundo detrás de Jeff Bezos. Tiene un patrimonio valuado en $90,000 millones. Vicente Fox, sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar.
Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del misterio original. ¿Resistirá Maduro a 1 millón de almas en la frontera cantando por la ayuda humanitaria? El megaconcierto que organizan el equipo de Juan Guaidó y el magnate Sir Richard Branson hará historia, por los artistas, por el poder de convocatoria y por la causa, la paz en Venezuela. Vicente Fox, aunque si es por el bien de México, pues ni modo. Noticia. La Ciudad de México se hunde 40 centímetros al año. Este fenómeno de asentamiento o hundimiento del terreno es provocado principalmente por la extracción de agua de los mantos acuíferos del Valle de México. En Ciudad de México, 22 millones de personas demandan agua. Eclesiástico 29:21. Lo esencial en la vida es el pan, el agua y la ropa, y un hogar que proteja de miradas indiscretas. Más vale vivir pobre en choza propia que banquetear en casa ajena. Noticia. En México, los edificios más altos, incluidos los que entrarán en operación este año, son Chapultepec 1, Las Torres Obispados, COI, Miticán y Reforma. Pese a que estas 5 torres son las más prominentes de México, comparadas con los rascacielos de Nueva York, Dubái y Shanghái, los de tierras aztecas son edificios chaparros. Bolsonaro, no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, les voy a pegar. Proverbios 22:15. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. Audio. Que el Valle de México, la gran Tenochtitlán, era un lago. Es más, eran 5 lagos. Por eso la canción dice México en una laguna. Fue secándose poco a poco. Primero los aztecas, que a fuerzas había que habitar en medio de la laguna. Muy bien. Luego los españoles, que había que ser la Ciudad de México arriba de lo de los aztecas. Luego finalmente algún presidente pues ya de plano acabó de vaciar todo el agua que pudo de la Ciudad de México, el lago de Texcoco, en fin. Y luego le fuimos sacando agua a la Ciudad de México del subsuelo, como bien decía el ingeniero Slim, a grado tal que se fue hundiendo la Ciudad de México, porque se iba acabando el agua. Por eso, como bien dijo el ingeniero, estamos haciendo el túnel Emisor Oriente, que es un tubote, déjeme decirlo así, ¿no? Ahora le voy a preguntar por la situación laboral. La semana pasada trabajó por lo menos 1 hora. Levante el puño derecho si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, no haga ningún gesto. La semana pasada dedicó al menos 1 hora a realizar una actividad que le proporcionó ingresos. Haga el signo de OK si la respuesta es sí. Toque su nariz si la respuesta es no. ¿Tiene algún empleo, negocio o realiza alguna actividad por su cuenta? Levante el puño derecho si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, coloque su mano sobre la garganta. Noticia. Richard Branson, fundador de Virgin, confiesa que ha llegado a ser la persona que es gracias a algo que suena muy simple. Mis padres me enseñaron desde niño a no juzgar. Con una fortuna de $4.900 millones, el dueño de empresas como Virgin Atlantic y Virgin Mobile ocupa el lugar 306 entre los más ricos de Forbes. Noticia. La Fundación Psicológica Renacer brinda terapias de conversión de la homosexualidad. Noticia. Tener la torre más alta es un tema de ego empresarial. ¿Ha tratado de buscar trabajo en otro país o hacer preparativos para cruzar la frontera? Si la respuesta es sí, haga un signo de OK. Si la respuesta es no, coloque su mano sobre la garganta. Si en cambio ha tratado de buscar trabajo aquí en el país, coloque su mano izquierda sobre su frente en posición de búsqueda. Noticia. Mexicanos migran por falta de empleo. A la pregunta, en su opinión, ¿por qué se van estas personas a vivir a Estados Unidos? La mayoría de los ciudadanos, 77.7%, afirma que por falta de empleo en la región. El 34.6% manifestó que por la búsqueda de mejores oportunidades de vida, mientras que el 17.1% dijo que por los bajos salarios que se pagan en nuestro país. Noticia.
Jeff Bezos comparte una etiqueta con Bill Gates. Son los dos únicos centibillonarios del mundo. El patrimonio neto del fundador de Amazon es de 129.000 millones de euros. ¿Actualmente tiene necesidad de trabajar? Si tiene necesidad de trabajar, coloque su mano sobre la garganta. Si solo tiene necesidad de trabajar, haga un signo de OK. Si no tiene necesidad ni deseos de trabajar, por favor permanezca en la misma posición. Ustedes quieren tratar a los indígenas como seres prehistóricos, y hay indígenas que quieren trabajar, producir. Richard Branson, Virgin es muy selectiva y contrata a 1 de cada 100 candidatos. Buscamos gente que sea positiva, empática y optimista. Noticia. Jóvenes centroamericanos migran por falta de empleo. Por lo menos 250.000 centroamericanos están buscando emigrar de sus países, y más de la mitad son jóvenes. ¿Ha trabajado alguna vez en su vida? Fox, yo vivo de mi pensión. Se busca, para video musical, mujer y hombre entre 35 y 45 años, inseguro, como medio sin esperanza ni ganas de vivir. Bien parecido, 8,000 pesos. Mujer de 20 a 30 años, guapa, hostess. Hombre de 20 a 30 años, amable y atractivo, mesero. ¿En su trabajo tiene jefe o jefa? Si la respuesta es sí, coloque su mano sobre la garganta. Si la respuesta es yo soy mi propia jefa, también coloque la mano sobre la garganta. ¿En este empleo recibe un pago? Si la respuesta es sí, haga un signo de OK. Si la respuesta es no, lleve su mano sobre la garganta. La Amazonía es nuestra, no de ustedes, soltó Bolsonaro, que ve exagerada la preocupación por los indígenas afectados. Si todos los datos de deforestación de los últimos 10 años fueran verdad, la Amazonía ya no existiría. Noticia. Hondureños migran por la falta de trabajo. Las personas emigran porque quieren una mejor oportunidad laboral. Al no encontrarla abiertamente en el país, creen que saliendo pueden tener esa oportunidad. Jeff Bezos, claro que fracasaréis y no pasa nada. Estar equivocado no es malo. Será un experimento, una vivencia. Puede que salga mal, sí, pero para él los errores son parte más del viaje hacia el éxito. Jobs, ¿por qué unirse al ejército cuando puede ser un pirata? Video. ¡Vamos! Vamos. ¿Vamos? Vamos. Pues ahora le vamos entrando a la base, ¿no? Vamos. 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 Para vos, para todos. Uber. ¿En este empleo pertenece a algún sindicato? ¿En su empleo cuenta con un contrato por escrito? ¿Le dan vacaciones con goce de sueldo? Gesto. Fox, mexicanas y mexicanos llenos de dignidad, llenos de voluntad, llenos de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni los negros quieren hacer. Se busca 2 hombres afrodescendientes de color piel negra, complexión indistinta, presupuesto 1,000 pesos, no tienen diálogos. Mujeres de 25 a 30 años, delgadas, no rubias ni de ojos claros, bonita sonrisa. Hombre de 25 a 30 años, delgado, no rubio ni de ojos claros, bonita sonrisa. Isabel Díaz Ayuso. Hablar de empleo basura me parece ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura. Noticia. El río de la venganza, las aguas negras de la Ciudad de México que regresan como alimentos. Nosotros sabemos que es agua contaminada, pero eso es lo que nos mandan. Y entre más contaminada llegue, más contaminada estará la cosecha que venderemos. Hay que entender eso, es lógica. ¿En este trabajo, aunque no lo utilice, tiene seguro de vida? ¿Crédito para la vivienda? ¿Fondo de retiro? ¿Préstamos personales o caja de ahorro? José María Escrivá de Balaguer. ¿Qué afán hay en el mundo por salirse de su sitio? ¿Qué pasaría si cada hueso, cada músculo del cuerpo humano quisiera ocupar puesto distinto del que le pertenece? No es otra la razón del malestar del mundo. Persevera en tu lugar, hijo mío. Desde ahí cuanto podrás trabajar por el reinado de nuestro Señor.
Actualmente el salario mínimo mensual es de 2.875 pesos. Si la cantidad que obtiene al mes por su trabajo es albañilería, 120.7 pesos al día. menor, haga un círculo con su mano y colóquelo sobre su ojo izquierdo. Boticas, farmacias, droguerías, dependiente de mostrador, 104.99 pesos al día. Igual a esa cantidad, lleve su mano sobre la garganta. Cajera de máquina registradora, 107.07 pesos al día. Más de un salario mínimo, levante el puño a la altura de su cabeza. Cantinero, preparador de bebidas, 109.56 pesos al día. Menos de 2 salarios mínimos, toque su nariz. Carpintero en fabricación, reparación de muebles, 118.47 pesos al día. Más de 5 salarios mínimos, haga una señal de OK. Cocinera en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos, 122.42 pesos al día. Se busca demodecanes, disponibilidad de horario, sociable, excelente presentación, laboral en oficinas gubernamentales, 8.000 a 14.000 mensuales, contratación inmediata. Señorita Priscila. No te tomes las cosas demasiado en serio. Si tú no te diviertes, los clientes lo notarán. Priscila, estoy solicitando chicas, es para laborar en el partido del PRI. Aquí tu labor es de recepcionista, siempre bien sociable, sonriente todo el tiempo. Hay que cubrir eventos de noche hasta las 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que él te deje salir. Tienes que estar súper sociable, que salud, platicando, bailando. Él vive solo totalmente, no tiene esposa, no tiene hijos, por eso manejamos la cosa así. Ahora, la mayoría de las niñas se maneja con amplio criterio. Amplio criterio quiere decir que estés íntimamente con él. ¿Te asusta? ¿Te manejas así? Todo es dentro de horarios de trabajo, besuqueo, cachondeo, se manejan 2 tipos de relación, oral y vaginal. Oral sin protección, vaginal es con protección. Terminando, te digo, estos son 10 minutos. Pasas a su baño, tiene enjuague bucal, pasta de dientes, te peinas, te arreglas y sales. Jobs, la única forma de tener un trabajo es amando lo que haces. Si aún no has encontrado eso que amas, sigue buscando, no te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. En este trabajo, aunque no lo utilice, ¿tiene seguro privado para gastos médicos? ¿Guardería? ¿Tiempo para cuidados maternos o paternos? Fox, el 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de 2 patas o de 2 piernas, una lavadora metálica. Ciro Gómez Leiva, pero esto no sería trata, esto sería más bien engaño, ¿no? Gente que le dice que va a trabajar con el PRI del Distrito Federal y que va a ganar 11,000 pesos mensuales y que a cambio tiene que aceptar tener relaciones sexuales con usted. Si ella está de acuerdo, bueno, entonces se queda en el trabajo. Yo no veo aquí un asunto de trata, pero en fin. Obispo Edir Macedo, las mujeres necesitan casarse con hombres superiores en cultura y condiciones financieras, porque el marido es el que debe suplir a la casa. Mi esposa sustituye a mi madre, cuida de mí y yo le doy lo bueno y lo mejor. En el matrimonio, el hombre es Jesús y la mujer es la iglesia. Chiara Fumay. Trabajamos sin parar, planeamos todo en detalle, pasamos horas disfrazadas e inquietas como elfos. No somos tan excéntricas, ojalá lo fuéramos. Polvo de gallina negra. Si empieza a sentir seriamente los efectos, ya no de la doble jornada, trabajo doméstico y trabajo asalariado, ni siquiera de la triple jornada, doméstico, asalariado y artístico. Es decir, cuando usted se encuentra en el umbral de la cuádruple jornada, doméstico, asalariado, artístico y artístico en grupo, no se desanime, no se deje aplastar y sobre todo, no deje de buscar a las integrantes del grupo Polvo de Gallina Negra, que sin ningún costo le ayudará a levantar el ánimo y el cuerpo, para volver a sentirse mujer y desde luego artista feminista. Hasta nuevo aviso. Platón. En las mujeres lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ellas con el deseo de hacer niños. Cuando permanece mucho tiempo estéril después del periodo de pubertad, apenas se le puede soportar. Se indigna, va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del alimento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. Que según Margot Glantz, el hiperbatón consistía en la alteración del orden sintáctico considerado habitual y lógico de las palabras de una oración,
y que la hipálague o conmutación, una de las figuras retóricas preferidas de Borges, consistía en aplicar a un sustantivo un adjetivo que corresponde a otro sustantivo y que un ejemplo sería el verso de López Velarde, un encono de hormigas en mis venas voraces. Concebía Hipócrates las manifestaciones de la histeria como debidas a cambios dimanados de la posición uterina, describiendo los síntomas como semejantes a la epilepsia. Patricia Mayayo. ¿No es toda la performance un ejercicio de escenificación de la figura autorial? ¿Qué significa dar una visión auténtica de una misma persona como artista, como conferenciante? Sebastián Piñera. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que no. Y cuando dice que no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que sí. Cuando dice que sí, no es una dama. Estas performances funcionan un poco como sesiones de hipnosis. Llevan al espectador a diferentes planos en su imaginación con el objetivo de dirigir las emociones del mismo de manera muy precisa. Sintomatología histérica, crisis sincopales, sintomatología extrapiramidal, accesos de hipo, bostezos, temblores, sacudidas musculares, movimientos coerinformes, crisis tetaniformes, estados crepusculares y estados segundos, sonambulismos, fugas histéricas, amnesia y ataques catalépticos, parálisis y contracturas, espasmos, hipo, vómito, espasmos oculofaciales, anestesias y trastornos, ceguera, sordera, anosmia, etc. Susan Sontag. Recientemente ha aparecido en Nueva York un nuevo género de espectáculo, todavía esotérico. Estos acontecimientos, aparentemente un cruce entre exposición de arte y representación teatral, han recibido el modesto y en cierto modo burlón nombre de happening. Los happenings no tienen argumento, aunque sí una acción, o mejor aún, una serie de acciones y sucesos. También evita el continuado discurso racional, aunque puede contener palabras como noticia. Cada color en la jerarquía refleja un mayor estado de conciencia, aunque también la habilidad de los integrantes para reclutar a nuevos miembros. La jerarquía rígida y las enseñanzas de adoctrinamiento fomentan que los integrantes reverencien a quienes tienen una banda de nivel más alto. Marta Rosler, en una sociedad en la que las relaciones personales se caracterizan por la fragmentación, la autoconciencia inmanente de la cita sobre las avenidas de la legitimación ideológica puede lograr el simple pero incansantemente necesario acto de hacer que lo normal sea extraño, lo invisible un objeto de escrutinio, una medida trivial de la vida social. Galeno piensa que la histeria es una enfermedad causada por falta de placer sexual. Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar. Somos malas, podemos ser peores. Somos malas, podemos ser peores. Y la maldad, y la maldad, y la maldad, la maldad feminista. Y la maldad, y la maldad, y la maldad, la maldad feminista. José Luis Callao. Las mueve el odio a los hombres. Buscan ponerse por encima. Golpean hombres e iglesias. Vandalizan instituciones públicas. Denigran a quienes piensan distinto. Ferrari, ignoro el valor formal de estas piezas. Lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie de Occidente. Callao. Estamos totalmente en contra de la ideología de género porque es un conjunto de ideas anticientíficas. Nosotros estamos en contra de esto que deviene de una suerte de feminazis odiadoras de hombres como fueron Simone de Beauvoir o Virginia Woolf y distintas mujeres. Ferrari, es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino. Me limitaría a cambiarle de nombre, tacharía arte y la llamaría política, crítica corrosiva, cualquier cosa.
Una organización auspiciada por grupos evangélicos de Estados Unidos ha capacitado a abogados y ha cabildeado con legisladores mexicanos de al menos 5 partidos para influir en políticas públicas contra el aborto y los derechos LGBTI+. Noticia: al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en todo el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Arturo Farela. Dios fijó su posición ante el mundo cuando hizo el juicio de Sodoma y Gomorra. Es por medio de la ironía como la cita gana su fuerza crucial. Uno habla con 2 voces, estableciendo una especie de triangulación. La fuente de la cita se coloca aquí, quien cita por aquí y el oyente espectador allí. Y por inflexión se agota la autoridad de la cita. La ironía, sin embargo, no es universalmente accesible. El lesbianismo en la Alemania nazi. Los actos homosexuales entre mujeres no están tan extendidos como entre los hombres. Las mujeres que se abandonan a las relaciones antinaturales no están perdidas para siempre para la reproducción en el grado en el que lo están los hombres homosexuales. Deuteronomio. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Noticia: una pequeña yemení de solo 8 años murió tras ser violada por un hombre de 40 años en un matrimonio arreglado por sus padres. Rodolfo Urtubey, senador argentino. Hay algunos casos en los que la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer. En los casos de abuso intrafamiliar no hay violencia, no es la violencia clásica. Gobierno del Estado de Jalisco. Medidas preventivas para evitar violaciones. Trata de mantener una actitud reservada. Hazte acompañar de alguien cuando vayas a los baños de servicio público. Nunca pidas ni des aventón a gente extraña. Solo queremos crear alegría. Consejos para después de ser violada. No te limpies inmediatamente. El impulso de ducharte será generalmente muy fuerte, pero no deberás hacerlo. Todo tu cuerpo es una prueba andante, así que recoge tu ropa y ve a un hospital para que te hagan una evaluación de violación. Esto será vital para respaldar tu caso si después decides iniciar un proceso judicial. Elena Chávez MacGregor. ¿Quiénes pueden hablar? ¿Quiénes poseen el lenguaje para articular razonamientos sobre lo justo y lo injusto? ¿Quiénes serán escuchados? Noticia. María del Rocío García Gaitán, presidenta de InMujeres, descalificó las últimas palabras de la indígena Ernestina Asensio Rosario, quien señaló a militares como responsables de haberla violado. Pues estaba moribunda, balbuceaba, entonces se me quita la certeza de lo que dijo, fue en náhuatl. Rudolf Panwitt. Nuestras traducciones, incluidas sin duda las mejores, parten de un principio equivocado. Quieren que lo indio, que lo inglés o lo griego quede convertido en alemán, una vez que lo alemán se vuelva indio o inglés o griego. Respetan más los propios hábitos lingüísticos que no el espíritu de la obra extraña. Pe 25 iulie anul curent, Alexandra Măceșanu sună la 112 și cere ajutor. Fusese răpită, violată, lovită, în timp ce făcea autostopul, dusă la casa sequestratorului. Sună de 3 ori la 112, operatorii sunt condescendenți, neîncrezători, dar trimit informația poliției. La joven Alexandra Marchesanu pidió un aventón a su pueblo, fue secuestrada por el tipo que le dio aventón, la llevó a su casa, este tipo la abusó, la asesinó, la niña al otro día logró hacer una llamada a la policía, a emergencias, no le creyeron. Sin embargo, la policía llegó por alguna razón 19 horas después a la casa de este tipo, esperaron afuera de la casa porque no tenían una orden para entrar. De fapt, ceea ce s-a întâmplat este că poliția a lucrat cu șeful unui cartel care le-a dat informații false, crezând că Alexandra a fost răpită ca să fie traficată. După tot cazul ăsta, o crimă oribilă, Alexandra a fost omorâtă, dezmembrată și arsă într-un butoi. După tot cazul ăsta au fost demiși miniștri, șef de poliție și ministra de educație care a zis ceva de genul pe mine m-au învățat în casă să nu mă urc în mașină cu un străin. Lamentablemente cuando entraron a la casa la chica había sido desmembrada y quemada. Después de la investigación judicial, las declaraciones de la ministra de Educación fueron las siguientes. A mí me enseñaron en mi casa a no subirme a los coches de los extraños. Video.
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. José Mayán, senador argentino. Imagínese que la madre de Vivaldi, por ejemplo, le hubiera negado el derecho a la existencia, o la madre de Mozart, o de Leonardo da Vinci, o de Miguel Ángel. Bueno, le agradezco a mi madre que no me negó el derecho a la existencia. Código Penal Federal vigente en México. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto. Esteban Bullrich, senador argentino. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida, el resto no es importante. Así de importante es la vida. Sin vida, no hay Pacto San José de Costa Rica, no habría Constitución Nacional, no habría Senado, no existiría la sanción de las leyes, no hay nada. Chávez MacGregor. Es importante cuidar los momentos de enunciación y no dejarse ir por la identificación con el héroe o la víctima, sino buscar la paradoja lingüística que hace emerger la falla. Angélica Patricia Torre Linares. A la gente que veían ahí las agarraban y entre 5, 6, 10 policías se les aventaban, los empezaban a golpear, a dar patadas. El peor genocidio de la historia es el aborto. En 100 años más de 100 billones de niños arrancados a pedazos del vientre de sus madres de forma legal, peor que los animales. Amparo Medina. Argentina 2014, 225 mujeres asesinadas. Colombia 2014, 145 mujeres asesinadas. Bolivia 2014, 96 mujeres asesinadas. Honduras 2014, 531 mujeres asesinadas. ¿Qué hace ahí? Que las mujeres solo servimos para hacer tortillas, que yo debía estar en mi casa y que eso me pasaba por no estar en mi casa, que después de todos modos me iban a violar. Estela Regidor, diputada argentina. Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No la lleváramos al veterinario para que aborte. El Salvador 2016, 407 mujeres asesinadas. Costa Rica 2014, 14 mujeres asesinadas. Ecuador 2014, 97 mujeres asesinadas. Chile 2015, 45 mujeres asesinadas. Brasil 2015, 5.475 mujeres asesinadas. Un policía me agarró del pantalón, donde se pone el cinturón. Me jaló, me puso contra la pared y me metió su mano en mi vagina. Y ahí estuvimos y me siguió pateando. Viviana Bianchi, diputada argentina. ¿Cuál va a ser el destino de estos fetos? ¿Van a ir a bolsas? ¿Van a ir a investigación? ¿Van a ser comercializados? Nicaragua 2014, 85 mujeres asesinadas. Panamá 2014, 26 mujeres asesinadas. Paraguay 2014, 32 mujeres asesinadas. Perú 2014, 90 mujeres asesinadas. Puerto Rico 2014, 44 mujeres asesinadas. A alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo le dije que me habían metido la mano, le pregunté si eso era violación y él me dijo que no. El Papa Francisco ya comparó el aborto a recurrir a un sicario. Ningún ser humano puede ser considerado como incompatible con la vida, insistió el Papa. Guatemala 2014, 846 mujeres asesinadas. República Dominicana 2014, 93 mujeres asesinadas. Uruguay 2014, 24 mujeres asesinadas. Venezuela 2014, 74 mujeres asesinadas. México 2014, 2.289 mujeres asesinadas. Ficha en blanco. Están presas 200 mujeres en México por abortar. En agosto del 2000, el gobierno de Guanajuato eliminó la única causa por aborto, la violación. Es decir, si una mujer decidía abortar, tendría que purgar penas de hasta 30 años. José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de Seguridad de Morelos. Algunas de ellas sí tenían actividades no muy propias de una dama. Se dedican al oficio antiguo, al más antiguo. Peña Nieto. Atenco fue una acción determinada que asumo personalmente. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que envidia a su homólogo israelí acusado de violaciones, abusos y acoso sexual. Vaya machote, violar a una decena de mujeres. No lo esperaba de él. Nos ha sorprendido a todos. Todos le tenemos envidia. Ileana Diegues. ¿Cómo pensar o hablar de lo que nos duele? Cuando el ejercicio de cierta política cercena los afectos, las experiencias artísticas intentan propiciar formas de politicidad en las que sobrevivan esas afectividades perdidas. En tales circunstancias, el arte político necesita producir algo más que subversión,
sostenerse para continuar. Video. Roberto Bolaño. Para salir del aburrimiento, para escapar del punto muerto, lo único que tenemos a mano y no tan a mano, también en esto hay que esforzarse, es el horror, es decir, el mal. Joseph Goebbels. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, individualizar al adversario en un único enemigo. Proverbios 22-29. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Armados con rifles de asalto modelo AR-15 de última generación, revólveres y pistolas, decenas de feligreses celebraron un acto al interior de la Iglesia de la Unificación y la Paz Mundial de Pensilvania, al noroeste de los Estados Unidos. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Jorge Rafael Videla. Es un delito grave atentar contra el estilo de la vida occidental y cristiana. El terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar, a través de ideas contrarias a nuestra civilización, a otras personas. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Un cura no contrata a una afroamericana alegando que su perro es racista. Lo siento. No queremos ser groseros, pero el perro se pone agresivo con los afroamericanos. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Yo creo que en promedio los blancos son más inteligentes que los negros y los asiáticos del norte son más inteligentes que los blancos. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Ku Klux Klan. Los blancos son superiores a cualquier raza, a imagen de Dios. Somos personas de Dios. No es racismo, es un hecho. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Un alto funcionario de la administración Trump dice que la famosa inscripción en la Estatua de la Libertad, Welcoming Huddled Masses, se refería a personas que vienen de Europa y que la nación está buscando recibir inmigrantes que puedan sostenerse sobre sus propios pies. Alcalde José Manuel Gastelum. Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera. Fue distinto con los haitianos, ellos llevaban papeles, estaban en orden, no eran una horda. Perdónenme la expresión y derechos humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globosondas o de informaciones fragmentarias. Los negros no hacen nada, no sirven ni para procrear. Deberían construirse en África 20 centrales energéticas. Así, los africanos dejarían de talar árboles y de producir niños cuando oscurece. Deberían meterlos en una poza y enterrarlos vivos, nativos sinvergüenzas, aprovechadores. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando contra la ayuda de medios de comunicación afines. Noticia. México está inundando este país con violadores, abusadores de niños, asesinos,
pequeños ladrones y estafadores, además de inundar el mercado laboral con mano de obra de cucaracha. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Y en 30 años, ¿cómo hicieron mierda a Chile? Lo llenaron de maricones, manfinfleros, drogadictos, narcos, delincuentes, vagos, estudiantes terroristas y, para terminarla de cargar, inmigrantes con los mismos méritos ya nombrados. Gente, yo pienso que los judíos, los pobres, los gitanos y las prostitutas son inferiores. Me dan bastante asco, pero es mi opinión. La tienen que respetar, porque yo no le hice mal a nadie y no primo a esos grasas asquerosos. No hay libertad de expresión en este país de mierda, che. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo. No queremos migrantes de esos continentes, porque exportan terrorismo y ébola. A quien le gusten los indios, que vaya a Bolivia, que además de ser comunista, todavía está presidida por un indio. Winston Churchill: no admito que se haya infligido una gran injusticia contra los indios rojos de América y el pueblo negro de Australia por el hecho de que una raza de grado superior, una raza con más sabiduría sobre el mundo, haya llegado y haya ocupado su lugar. Sí, Monterrey está de la chingada. Es horrible vivir aquí. Por favor, díselo a todos los pinches indios nacahuetes del centro y sur del país que viven en Monterrey y convéncelos que se regresen a sus estados jodidos y que dejen a los puros regios acá. Por favor, váyanse a la verga. Papa Francisco, el diablo le tiene bronca a México. 7 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en su paso por México. Si tanto te gustan los inmigrantes, llévalos a tu casa. Ronald Reagan. Ver a esos monos de esos países africanos, maldición, todavía se sienten incómodos usando zapatos. Donald Trump: this is a country where we speak English, not Spanish. Shut them. Patrick Crucius: mi objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible. Shut them. ¿Y quiénes se creen esta gente? Están en un país sin autorización, son peores que animales, hasta los animales marcan su territorio. Shut them. Preferiría que toda la maldita nación fuera blanca. Eso no va a suceder. Sí va a suceder. Tú vas a ser eliminada, créeme. Shoot them. No nos importa masacrarlos como animales. Shoot them. Audio. ¿Tú quieres hablar de los judíos, la porquería de los judíos? Vamos a hablar de lo que hicieron. Ellos crucificaron a sus mujeres, violaron a sus mujeres. Shoot them. El holocausto no existe, es una farsa. Noticia. La violencia creciente en América Central alimenta una crisis invisible de refugiados. En ese escenario, las mujeres y sus hijos son el eslabón más frágil de la cadena. La búsqueda de la seguridad es un viaje a través del infierno. Después de pagar valores exorbitantes a los coyotes, muchas mujeres son golpeadas, violadas y muchas veces asesinadas en el camino. Noticia. Los migrantes y los refugiados están siendo sometidos a horrores inimaginables desde el momento en que ingresan a Libia. El clima de anarquía proporciona un terreno fértil para las actividades ilícitas como la trata de personas y el contrabando. Noticia. El pasado viernes se hallaron los cuerpos congelados de 2 inmigrantes iraquíes en Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía. Las nevadas han caído sobre las tiendas del campo de detención de refugiados de Moria. Viven bajo la nieve y la lluvia helada, mientras las temperaturas bajo cero son insoportables. Antonina Artaud, he elegido el dominio del dolor. Noticia. 8 presuntos migrantes indocumentados fueron hallados muertos este domingo dentro de un camión estacionado en Texas, a unas 2 horas de la frontera con México, y otros 30 fueron hospitalizados por deshidratación, en un horrible crimen de tráfico de personas. Noticia. El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina encontró los cuerpos de 72 migrantes abandonados en una bodega de San Fernando, Tamaulipas. Cada uno tenía las manos atadas y un tiro de gracia en la cabeza, salido de una misma arma de fuego. El aviso del hallazgo lo dio un sobreviviente que logró caminar 19 kilómetros en completa oscuridad. Mataban los que querían, y los que restaban errábanlos por esclavos. CIA.
La amenaza de infligir dolor, por ejemplo, puede desencadenar temores más dañinos que la sensación inmediata de dolor. De hecho, la mayoría de las personas subestima su capacidad para soportar el dolor. Papa Francisco, tener miedo no es cristiano. Noticia. A la fábrica de Shenzhen llegaron a trabajar 450,000 personas en 2010. Se reportaron 18 intentos de suicidio de trabajadores que se arrojaban al vacío desde los dormitorios. Imagen. La respuesta del CEO encendió más los ánimos. Decidió poner redes al costado de los edificios para contener a los cuerpos que caían en los intentos de suicidios. Hernán Cortés. ¿Y si no quisieren ser obedientes, les hagan guerra y los tomen por esclavos, que son gente salvaje, será vuestra majestad servido y los españoles aprovechados, porque sacarán oro en las minas. En la simple situación de tortura, se trata de una especie de juego entre el individuo y su torturador, y el sujeto torturado puede soportarlo con frecuencia. Noticia. El mes que viene se plantearán en el Tribunal Superior de Londres los casos de un centenar largo de iraquíes interrogados por las fuerzas británicas en Irak. 59 supuestos casos de detenidos encapuchados, 11 han sufrido electrochoques, 52 denuncian privación de sueño, 39 casos de desnudez forzosa y 18 casos de detenidos que alegan que fueron obligados a mantenerse despiertos con videos pornográficos. Noticia. Autoridades de Costa Rica y Estados Unidos rescataron ayer a 70 náufragos chinos y 58 peruanos que permanecían a la deriva en un barco de inmigrantes esclavos que pretendía llegar a Norteamérica. Una mafia les ofrecía el viaje gratis desde China a Norteamérica a cambio de 20 años de servicio esclavo y el 70 u 80% del salario durante todo ese tiempo. Imagen. En Actopan se ve al Leviatán con forma de dragón azul, por su relación con las aguas marinas, quien abre sus enormes fauces de afilados colmillos y donde habitan las huestes del mal. Alonso López de Rivera otorga por esta carta para vender a Alonso Martín Partidor, una esclava india que ha el nombre Catalina, de edad de 20 años, poco más o menos, natural de Coatzacoalcos, la cual la vende por esclava, para que sea suya propia y de los herederos y de quien él o ellos quisiesen, para que la pueda dar y vender y donar y trocar y cambiar y hacer de ella y con ella todo aquello que quisiere. Aristóteles. ¿Cuál es la naturaleza del esclavo? El que siendo hombre no se pertenece a sí mismo sino a otro, y es hombre de otro, el que siendo hombre es una posesión. Imagen. A la cámara de tormento solo tenía acceso el inquisidor, un representante del obispo, el verdugo. En algunas ocasiones estaban presente el cirujano para informar sobre el estado del reo. Era importante que no muriese, pero si el torturado fallecía, decían que no era culpa de la Inquisición, sino del reo, por no haber confesado cuando se le pedía. ¿Cuántos alumnos subieron ahí? ¿Cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? ¿Esposados? ¿Exactamente en qué puntos se los entregaron a los ministeriales, según tú? ¿Es la entrada y salida Iguala por Chilpancingo y salida a Chilapa? Individuos desnudos, enterrados hasta la cintura, encapuchados y con las manos atadas a la espalda, y otros sometidos al submarino húmedo, inmersión de la cabeza, o seco, bolsa de plástico ceñida al rostro. Son algunas de las prácticas que en aquel campo de entrenamiento se impartían a los alumnos en 1986. ¿Exactamente allá fue? ¿Y qué supiste después? ¿A dónde se los llevaron o qué? A esas casas obviamente has ido tú. ¿Sí nos puedes acompañar para decirnos dónde están esas pinches casas? Es muy probable que el dolor intenso produzca confesiones falsas, inventadas como manera de escapar de la angustia. Imagen. La garrucha, en la que el reo era colgado por las muñecas de una polea del techo con grandes pesos atados a los pies. Se le alzaba lentamente y cuando estaba arriba se le soltaba de golpe. Así se dislocaban brazos y piernas. Noticia. En 2016 el tráfico de migrantes afectó por lo menos a 2.5 millones de personas. Generó ganancias de $7,000 millones para los traficantes. Cuando el interrogado se escuda tras el famoso no lo sé, no lo conozco,
Se le presiona primero con un sometimiento de golpeo. Después vendrá el estrangulamiento de envolver la cabeza con una bolsa plástica. Después vendrá la electrocución. Achille Mbembe, la condición del esclavo es, por tanto, el resultado de una triple pérdida. Pérdida del hogar, pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político. Los famosos derechos humanos. Es lo más absurdo que podemos encontrar. ¿Dónde están nuestros derechos como militares?, dijo el veterano. La nueva bestia viaja por el mar. Cada día decenas de migrantes y refugiados bordean la costa de México, por la noche, en lanchas ante la presión migratoria en la ruta terrestre. Imagen. En 1556 la corona dispuso una tarifa para los esclavos que se llevaran al Nuevo Mundo. En Cuba, Santo Domingo y demás islas del Caribe, 100 pesos oro un esclavo negro. En Cartagena, Santa Fe, Santa Marta, Cabo de la Vela, Honduras y Guatemala, 110 pesos oro un esclavo negro. Nueva España y Nicaragua, 120 pesos oro un esclavo negro. El Reino de Granada y Popayán, 140 pesos oro un esclavo negro. Perú y Río de la Plata, 150 pesos oro un esclavo negro. En Chile, 180 pesos oro un esclavo negro. De las casas. La causa por qué han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estado muy alto y sin proporción de sus personas. Este es el precio de un esclavo en el mercado negro de humanos en el norte de África. El precio por cada persona oscila entre los 200 y 500 dólares. Noticia. Un total de 19 inmigrantes irregulares provenientes del Congo, Costa Rica y Angola murieron el 28 de enero luego que la embarcación que los transportaba de manera ilegal hacia Panamá naufragó en costas colombianas. ¿Por qué me quemáis? ¿Qué os he hecho? ¿No me prometisteis de soltar dándoos el oro? ¿No os di más de lo que os prometí? Y otras muchas cosas dijo, para gran confusión y detestación de la gran injusticia de los españoles. Y en fin, lo quemaron. Sierra Pelada, el descenso al infierno en una mina de oro en la Amazonía. Noticia, al menos 97 inmigrantes de distintas nacionalidades africanas, entre ellos 3 mujeres y un niño, permanecen desaparecidos tras el naufragio de su embarcación ayer enfrente de las costas de Trípoli. Informó hoy el EFE, un miembro de los guardacostas libios. Noticia, es una enorme máquina de matar, lo que el desierto de Sonora les hace a los cuerpos de los que intentan cruzarlo. Cada año se recuperan los cuerpos de entre 200 y 300 personas. Ficha en blanco. Peter Weiss, la obra debería durar 4 horas y media más o menos. Debería ser insoportable. Lo que deseo de la audiencia es que pueda escuchar cuidadosa y completamente despierta, no hipnotizada, absolutamente viva, contestando todas las preguntas de la obra. Noticia. Explosión redujo mineros a cenizas. Técnicamente lo que puede encontrarse en el fondo de la mina 8 Pasta de Conchos serían cenizas de los 63 mineros cuyos cuerpos no fueron recuperados. Ello por las altas temperaturas alcanzadas en el accidente del 19 de febrero de 2006. De las casas. Grandísimas riquezas de oro que había sido sacado con los indios de las entrañas de la tierra de las minas dichas, donde, como se dijo, murieron. No sabían de la cuerda de vida que va pegada a la pared de la mina y sirve a los mineros a salir del lugar cuando no hay luz. Tenían que esperar hasta 1 hora si se iba la luz y si se apagaban los ventiladores en su intento de salir, debían esperar hasta donde hubieran llegado. Imagen. La altura de estos espacios no permitía que se pusieran de pie. De esta forma, a lo largo de toda la travesía permanecían tumbados y errados, pudiendo comparar el espacio que ocupaban con un ataúd. Mantener estas posturas tan incómodas durante tanto tiempo ocasionaba la aparición de úlceras en su cuerpo o desgarros ocasionados por los hierros de las cadenas. El aproximado de precio de cada órgano en el mercado negro en dólares estadounidenses son los siguientes. Hígado, $150,000. Páncreas, entre $98,000 y $130,000. Pulmón, $150,000. Córnea,
$30,000, corazón, entre $130 a $160,000, riñón, $62,000. Noticia: al menos 60 migrantes murieron al naufragar su embarcación en la noche del jueves frente a las costas de Túnez. Noticia: otra tragedia de migrantes en el Mediterráneo, más de 150 muertos, hay más de 100 desaparecidos, muchos de los cuales podrían haberse ahogado. Ficha en blanco. Los capitanes solían tirar al mar a los primeros enfermos debido a las insalubres condiciones en las que se encontraban los barcos. También los arrojaban por la borda si era preciso aligerar la carga o si escaseaba el agua y los víveres. Noticia: a pesar de que Sinaloa tiene uno de los índices más altos de homicidios en México, el Código Penal apenas considera que quien prive de la vida a otra persona, aunque sea de manera imprudencial, deberá pagar a la viuda y a los huérfanos lo que dice la Ley Federal del Trabajo: 730 salarios mínimos, casi 38,000 pesos. Entre cenizas y polvo, Tlahuelilpan busca respuestas tras la explosión. Bidones, tambos, cubetas, algunos aún llenos de gasolina, permanecían en el lugar. Todos habían sido usados para aprovechar la fuga del ducto Tuxpan-Tula de Pemex. Al sitio llegaron más de un centenar de personas. Casi cenizas, casi polvo, así quedaron algunos de los cuerpos. Noticia: seguros de vida y repatriación de cuerpos son los productos que las aseguradoras y organismos como Conducef han comenzado a promocionar más entre los connacionales en Estados Unidos. El servicio más importante que hay es el traslado del cuerpo, y con una serie de protocolos y de códigos en donde se manda, en la mayoría de los casos, el cuerpo de la persona fallecida con toda una serie de tratamiento, de embalsamiento y demás. Una vez todos muertos, los juntaban en el brasero y alimentaban el fuego para lograr que se convirtiesen en cenizas, que en la mañana se ocuparían en aventar para que el día del juicio final no hubiese ni rastro de ellos. Los soldados que vigilaban impedían que cualquier persona se acercase a recoger los posibles restos que quedasen. Audio. Maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho. Palma. Se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho. Se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho. Se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho. Casi a todo lo largo del siglo XIX, la Iglesia Católica dispuso que se prohibiera el entierro en sagrado de esclavos y colonos asiáticos no bautizados. Tenidos por infieles, no podían reposar en cementerios, siendo destinados a fosas comunes, campos abiertos y márgenes cenegosas. A lo largo de la historia, los cadáveres de muchos navegantes y marinos de todo el mundo han sido arrojados al mar. El sudario era cosido generalmente por un remendador de velas o por un compañero del fallecido. El remendador de velas, al coser la cubierta de lona, se da la última puntada a través de la nariz de la persona fallecida. El derecho a la sepultura es común a todas las naciones civilizadas y es el reflejo de nuestra naturaleza compasiva, religión y humanidad. Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, GUIAS. La niña Che Damiana Crigui fue secuestrada a los 2 años de edad, el 27 de septiembre de 1896, en Sandoa, Paraguay Oriental, por colonos que asesinaron a su familia por haber carneado un caballo para comer. Le pusieron el nombre de Damiana por ser el día de San Damián y la entregaron a los investigadores del Museo de la Plata. Robert Lyman Nietzsche. La ciencia antropológica está cambiando. Mientras que hasta la fecha se estudiaban con preferencia las partes óseas y entre ellas el cráneo, hoy día también las demás partes somáticas empiezan a llamar la atención del investigador. Preparamos una colección tricológica de pelos que todavía no hemos intercalado al presente inventario por su estado muy rudimentario. En Argentina, Damiana Crigui fue llevada a la casa familiar del director del hospicio Melchor Romero, Alejandro Korn, en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Fue obligada a trabajar de sirviente y mucama mientras era constantemente medida y estudiada por el nuevo jefe de la División Antropología del Museo de la Plata, Adolf Lehmann Nietzsche.
Las tumbas de la antigüedad pueden ser simples excavaciones en la tierra o intrincadas unidades subterráneas. Las indagaciones en las tumbas reales de Ur, en Mesopotamia, que datan del año 3000 a.C., revelaron en la cámara de una de ellas el cuerpo de un dignatario con algunos allegados. En las salas contiguas fueron descubiertos los cuerpos de sirvientes, ministros, conductores de carros con vehículos y animales, así como los de muchas personas más sacrificadas para prestarles servicios en el más allá. En 1907, Damiana Crigui fue internada en una institución psiquiátrica a la edad de 14 años, donde la fotografiaron desnuda 2 meses antes de que muriera de tuberculosis, luego de lo cual, y aún muerta, los estudios sobre su cuerpo continuaron en La Plata y también en Berlín, a donde fue enviada su cabeza. Indicaciones para arqueólogos forenses. Exponer los restos con un cepillo blando o escobilla. No utilizar el cepillo sobre tela, por cuanto puede destruir los restos de fibras. Examinar el suelo alrededor del cráneo en busca de pelo. Colocar este suelo en una bolsa para estudiar en el laboratorio. Los restos pueden ser frágiles y es importante determinar la interrelación de los elementos que se pueden alterar fácilmente. Antes de desplazar algo, debe medirse al individuo. Si el esqueleto está en condiciones de fragilidad que hagan que se pueda romper al levantarlo, debe hacerse la mayor cantidad de mediciones posibles antes de sacarlo del terreno. El antropólogo alemán Lehmann Nietzsche, director de la sección Antropología del Museo Platense, la somete a análisis de sus medidas antropométricas. El científico escribió de la H. Damiana: consideraba los actos sexuales como la cosa más natural del mundo y se entregaba a satisfacer sus deseos con la espontaneidad de un ser ingenuo. Los intentos por educarla en las reglas morales y cristianas no resultaron. Lehmann Nietzsche. El presente catálogo detalla materiales que se hallan generalmente en colecciones de esta clase: cráneos, mandíbulas sueltas, notables piezas osteológicas, esqueletos, huesos sueltos. Ideas para realizar un entierro personalizado. Los entierros tradicionales han ido dejando paso, poco a poco, a ceremonias mucho más personalizadas y especiales. Normalmente, estas personalizaciones se llevan a cabo según los deseos del propio difunto. Las piezas osteológicas fueron bien limpiadas, en gran parte lavadas. Sobre el parietal izquierdo de los cráneos hice marcar con letras caligráficas la procedencia y breves datos. La tinta china con que al principio se hizo la indicada operación no dio resultado. Después de algunos años empieza a saltar en pequeñísimas caspitas para desaparecer con el tiempo. Audio. Ikuakmikik se tokniw, niman kinawatia itasoigniwak. Mak mamosentilikan ikaliktik, wey tatome, tanawatia makitemoti, papataiswat, kampa, kitaliske miket. Ompa, kaltiske, ikuak, matame, kaltia, kitapahtilia, ikayanguik itasal. Noticia. Para sobrevivir, el hombre se rebusca haciendo las fosas. Cuando muere alguien, la funeraria lo llama para que él se ocupe. Me pagan 500 pesos para hacer el pozo para la tumba, pero no es fácil. Hay meses que no muere nadie, expresó. Audio. Ompa kipoposhuia, wan kitalia, tatiochiwanat itesh ikashon. Ompa kitalia, kalishpan, kampa walaske, nochin ignime, wan itasoigniwa. Glosario funerario. Ataúd. Caja, cajón o arcón para enterrar restos humanos. Actualmente las vidrieras están ocupadas. Bóveda con para el entierro. material. Cobertura, losa o revestimiento Cráneo instalado en el suelto. interior de una tumba. Vidrieras 1-9. Ceremonia fúnebre. 12-20. Servicio conmemorativo del fallecido de cuerpo presente. 27-30. Cripta. 31-34. Espacio dentro de un mausoleo u otra construcción en el cual se depositan restos cremados o enteros. Mandíbulas sueltas. Mausoleo. Construcción donde se entierran o inhuman los restos. Encajonadas en vidrieras. Nicho, espacio compartimentado de un columnario, museo o de una pared de nichos dentro de la Cráneos cual se sueltos deposita una moldeados en urna yeso. sepelio. Vidriera. Entierro, disposición final en urna, mausoleo, 21A, sepultura. 26A. Servicios fúnebres, servicios provistos por un director Notables fúnebre o de piezas funeraria y su personal que sociológicas. puedan incluir asesoría a los familiares. Vidriera E43. Tumba, porción de terreno en un cementerio para enterrar los restos humanos. Esqueletos armados. Urna, contenedor para Vidriera restos de humanos 39, cremados. 42. Tipos de muerte.
Muerte violenta. Proceso en el cual el organismo sufre daños externos muy severos que acaban con la vida, ya sea instantáneamente o lentamente. Puede ser causada por diferentes factores, accidentales, suicidas y homicidas. Indio Toba, llamado Pichón, fusilado a los 24 años de edad el año 1887. Donación del doctor Carlos Spegazzini por intermedio del doctor R. Lehmann Nietzsche. Cranium, 24 años. Muerte repentina o súbita. A diferencia de la muerte de proceso terminal, se da en un periodo muy corto de tiempo y la vida acaba rápidamente. Indio Chaunca, chiriguano, hombre de 25 a 30 años, muerto en abril de 1905 en el río Bermejo, región de Orán. El cadáver fue desgarrado por los perros y los restos diseminados por las lluvias. El cráneo fue salvado por el doctor C. Spegazzini, cranium, 25 a 30 años. Muerte absoluta. En esta fase las actividades de los órganos se eliminan de una forma total. Indio Guayaquí, muerto en los yerbales de Tabaí, departamento de Yuti, hacia el noreste del pueblo de este nombre. La muerte fue ocasionada por los hachazos recibidos en la parte derecha de la cabeza. Donación hecha por el señor Federico Codas, rector de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, al doctor Francisco Perito Moreno, agosto 3 de 1904. Calvarium, destruido en partes por hachazos. Muerte aparente. Es aquella en la que aparentemente desaparecen los fenómenos vitales, disminuyen los latidos cardíacos, la respiración y la tensión, hasta llegar a un estado de inconsciencia. El sistema nervioso está en menor densidad y menos reflejos. 1866, India Alacaluf, Otafa, Estrecho de Magallanes, fallecida en el museo el 9 de septiembre de 1887. Estaba de sirvienta entre la gente del cacique Inacayal. Muerte por proceso de enfermedad terminal, proceso en el que el organismo va sufriendo daños lentamente hasta llegar al grado de llegar a la muerte. Existen tratamientos médicos que hacen que la vida solo se alargue por un periodo determinado de tiempo. Audio. Me mondo ore donde chebu ore yapoe ore ekongatua menga mondo me yaga mondo due yapo covegiro h yapo donde vare ekoma donde chebu ekome nonga krimbagatupe. Devuelve un poco de nuestra tierra que hace tiempo fue nuestra para andar humildemente. Devuelve todo, no devuelvas nada, porque es de todos para poder andar, como andábamos, humildemente. Picha en blanco. Ricardo Mberocorí, líder del pueblo H. Pasaron 114 años hasta que un antropólogo encontró parte del esqueleto de Damiana Crigi en un cajón y transcurrió un tiempo más para dar con su cabeza, que se hallaba en Alemania. Indicaciones para arqueólogos forenses. Clasificar el entierro de la manera siguiente. Individual o mezclado. Una fosa puede contener los restos de una sola persona o puede contener los restos mezclados de dos o más personas enterradas al mismo tiempo o con un intervalo. Asignar un número inequívoco al entierro. Si no se está utilizando ya un sistema adecuado de numeración, el antropólogo debe idear uno. Los cuerpos se depositaron dentro de una fosa no mayor de 50 centímetros de profundidad, boca abajo, con las piernas dobladas hacia atrás y los talones sobre la cadera, como en posición de rezo. Habían sido amortajados con pieles y amarrados fuertemente con cordeles, de los cuales no quedó rastro. Sin embargo, la existencia de la mortaja se infirió por la posición apretada de ambos esqueletos. El término tafonomía significa literalmente las leyes del enterramiento. En el contexto de las ciencias forenses abarca todo lo relacionado con la descomposición, transformación, conservación, transporte, desgaste e infiltración de los restos humanos, desde la muerte biológica hasta su total desintegración o conservación natural o artificial o hasta su fosilización. Colima. A la fecha y por la mala preservación de la mayoría de los entierros por la acidez del suelo, solo han sido identificados 2 osamentas de individuos femeninos y uno masculino, que oscilaban los 30 a 40 años, una edad avanzada para esa época. María Zambrano. También las cosas gastadas muestran el paso del tiempo, y en el caso de un objeto usado por el hombre algo más, la huella, siempre misteriosa, de una vida humana grabada en su materia. Un cepillo usado, un zapato viejo, un traje raído, casi llegan a alcanzar la categoría de ruina, porque ruina es solamente la traza de algo humano vencido y luego vencedor del paso del tiempo. Noticia. El lugar en que se encontraron los restos es parte de la región semidesértica del estado, rodeado de lomas y pequeñas cárcavas típicas de la zona,
Quedó al descubierto luego de un deslave provocado por los escurrimientos de agua, producto de las lluvias del año pasado. Hace mucho tiempo que trabajo en el cementerio, que tiene más de 45 años. Varias veces fui a reclamar que me contraten, porque necesito tener un ingreso, pero me dicen que por ahora no se puede. Se me hace pesado llevar tantos años trabajando sin cobrar. Algunas veces solo movieron una parte anatómica y en otras ocasiones separaron partes enteras del cuerpo. Todo ello de forma manual y sin el uso de instrumentos líticos, de piedra, de hueso o concha. Con esta segunda exequia, el fallecido dejaba de sufrir. Están privados de la sepultura eclesiástica, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento. Estábamos hablando de las personas que viven y mueren en pecado o en un grave acto de pecado público, por ejemplo, adulterio, sacrilegio u homicidio, los que mueren en un encuentro contra policías en el acto de robo, los que vivían en concubinato, unión libre o solo casados por el civil, o murieron en casos de prostitución, los abortistas o una mujer que muere durante el aborto, los que practican la homosexualidad y los que apoyan las leyes que destruyen el fin del matrimonio cristiano, leyes que promuevan los anticonceptivos y el matrimonio del mismo sexo, los que venden droga, los que se negaron a recibir los últimos sacramentos o rechazaron al sacerdote que trataba de auxiliarles en el trance de la muerte. Los 2 esqueletos hallados tenían removida la cabeza de tal forma que los cráneos estaban en posición vertical. El facial de la mujer miraba hacia el mar y el del hombre hacia el interior peninsular. Cuando muere uno y le entierran sin quemar, si pones la casita ahí cerca te molesta. Tenés que cavar donde lo enterraron, quemar sus huesos y tirar lejos la ceniza de los huesos. Ahí ya no te molesta más. Noticia. Hallan posible entierro prehispánico. Lo confunden con fosa clandestina. Cuernavaca. Un aparente entierro prehispánico fue localizado en una comunidad de Morelos, donde se desplegaron las autoridades pensando que se trataba de una fosa clandestina más vinculada al crimen organizado, informó este domingo la Fiscalía Local. Pobladores de la comunidad de Tetecolala, municipio de Tepoztlán, estaban construyendo una cisterna como parte de la edificación de una vivienda cuando descubrieron los restos, por lo que dieron parte a las autoridades. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, pueblo de México y pueblos del mundo. Todo lo que pido es honestidad. Los muertos quieren hacer la paz. Hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso fue un error. Pues nada que se ha hecho se puede transformar en algo no hecho. La disculpa es por funcionarios mediocres e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. No hay duda, nadie podrá reparar los más de 3 años en la cárcel. El perdón nunca es olvido, es una sobreabundancia del don del amor, una gracia. El hombre no sabe juzgar con sangre fría el presente por el pasado. Ficha en blanco. Hoy se reconoce públicamente su inocencia. En la vida no hay borrón y cuenta nueva. Hay muchas maneras de matar. Necesitamos y exigimos la justicia. Sin ella el perdón queda mutilado y se vuelve cómplice del mal. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Ficha en blanco. Celebramos también que aunque autoridades corruptas les quisieron arrancar la vida, no lo lograron. La justicia no es la venganza, al contrario, la excluye. Tú perdonas para que te teman. Preguntarán que si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo será. Un muerto de vergüenza, jamás he conocido un caso tal. A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen, no nacimos con él. La sangre vertida ya no retorna. Irreversible es la pérdida de la sangre derramada por el asesinato. ¿Sobre qué montones de justicia se eleva la justicia? La justicia no está hecha para ser justo, está hecha para detener. Contra la injusticia y la impunidad. Derecho al odio. Ni perdón ni olvido. ¿A quién le vamos a pedir perdón? ¿A los que trataron de matarnos? ¿A los que trataron de liquidar la patria? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Hoy la historia la podemos escribir gracias a las personas que nos atrevimos a levantar la voz. La justicia es nuestra tragedia necesaria.
La palabra verdadera es una fuerza a la cual pocas fuerzas pueden resistirse. Como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado. Ficha en blanco. 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 Un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no, un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Muy brusco. Muchas gracias. Así muy brusco. Gracias por estar esta jornada con nosotros. Los esperamos mañana en el Centro Cultural de España. Tenemos, no sé dónde está el programa, pero tenemos varias mesas. Mañana también se presenta la conferencia Torre de Babel y iniciamos a las 12 del día. Muchas gracias.